Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban el saludo de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Lorenza Sarria García, quien se encuentra cumpliendo actividades propias al cargo que ostenta. Soy Miguel Rojas Medina y estaré acompañándoles como moderador en el desarrollo de esta conferencia. Asimismo, queremos hacer de conocimiento de todos los participantes que el registro de la asistencia es automática. Solo con el ingreso a la sala ya se está registrando su asistencia y lo registra la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure esta conferencia. Eso quiere decir más de 81 minutos. A los que hayan cumplido con esta condición de poder permanecer conectados más del 90%, se les enviará el certificado por el correo que ustedes hayan registrado al momento de inscribirse. Las consultas sobre eventos pasados u otro motivo los podrán hacer al correo ence.cejdh@minjus.gov.pe, que el ingeniero José lo estará colocando en estos momentos en el chat del Zoom. Vamos a dar inicio entonces a esta conferencia virtual internacional Planeación Estratégica para la Gestión Familiar. Para ello, el día de hoy nos acompaña como panelista la doctora Alessandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y esta tarde nos distingue como ponente el doctor Alberto Villegas Cabello, de nuestra hermana ciudad de México. Él es coordinador jurídico y de resoluciones de Centro de Medios Alterno de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Coahuila, de México. Él tendrá a su cargo la disertación del día de hoy por 1 hora 20 minutos y los 10 minutos finales nos podrá responder las consultas de los participantes, las mismas que hagan llegar vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas del mismo. Bien, hoy nos volvemos entonces a encontrar en mérito a nuestro ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de brindar a los participantes herramientas conceptuales y prácticas de la planeación estratégica aplicadas al entorno familiar. Con este fin, presentamos esta conferencia internacional Planeación Estratégica para la Gestión Familiar. Y para ello tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, la doctora Alexandra Fayet Valverde. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas tardes, doctor Alberto Villegas Cabello, del país hermano de México, un reconocido abogado y mediador de talla internacional en materia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que hoy nos honra con su ponencia. Bienvenidos a todo el público que nos acompaña en esta oportunidad. Mi condición de coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Me es grato saludarles y brindar las palabras de saludo a esta conferencia internacional que se denomina Planeación Estratégica para la Gestión Familiar, que está organizada en el marco de nuestros jueves de conciliación y cultura de paz. Esta actividad se enmarca en el compromiso del Ministerio de Justicia en el fortalecimiento de la democracia, la promoción de la participación ciudadana, el afianzamiento de la cultura de paz, y esto concordado con las políticas de Estado que están orientadas al fortalecimiento de nuestras instituciones y los servicios que se brindan a la ciudadanía. Como nosotros sabemos, la familia es un núcleo fundamental de la sociedad, ¿no? En ellas se nutre, se siembran valores, se cultivan las relaciones humanas, se gesta la convivencia, se enseña a sociabilizar a sus miembros y se moldea a los miembros para que puedan desarrollarse en el marco de la realidad social, ¿no? Por ello, el fortalecimiento de la gestión familiar es de suma importancia, es de prioridad estratégica, porque así vemos que de esa manera nosotros podemos aspirar a poder moldear comunidades que sean más pacíficas, más resilientes, inclusivas, cohesionadas. En el marco de ello, nosotros estamos proponiendo abordar un enfoque innovador, que justo estábamos conversando con Alberto, que nos proponía ese tema, porque en realidad es
es bien interesante el tema de la planeación estratégica aplicada al entorno familiar, ¿no? Esta es una herramienta que si bien viene del mundo organizacional, tiene un enorme potencial cuando nosotros lo trasladamos a la familia. Por eso que es importante que frente a este tema podamos en las familias tratar de ayudar a que puedan definir una forma más conjunta, una visión compartida, una misión, tenerlo claro cuál es la misión de la familia, establecer objetivos comunes, asignar responsabilidades, anticiparse inclusive a los conflictos que puedan presentarse con el uso del diálogo, de la empatía, de la corresponsabilidad que es tan importante que se pueda desarrollar en este entorno. En ese sentido, la planificación estratégica familiar entonces permite que cada uno de los miembros pueda expresarse de una manera libre, que pueda expresar sus necesidades, sus preocupaciones, sus aspiraciones, esos aspectos que a lo mejor necesitan fortalecerse. En realidad, en esencia, es un ejercicio de conciliación, ¿no? Y este ejercicio fortalece la comunicación asertiva, fomenta acuerdos preventivos y ayuda a poder construir resiliencia ante dificultades que se puedan presentar de manera cotidiana dentro de la familia, ¿no? Y muchas veces los conflictos familiares surgen de la falta de una dirección clara, no tener claras cuáles son las expectativas o no tener expectativas compartidas, ¿no? Por eso que al aplicar estas herramientas estratégicas en el hogar, se sientan pues las bases para poder establecer relaciones que sean más sanas, más fortalecidas, más respetuosas. Entonces, en ese sentido, esta conferencia pues busca brindar a los participantes esas herramientas conceptuales, basadas en la experiencia, prácticas que les pueda permitir a ellos eh, trabajar frente a estos desafíos que se presentan para poder sobrellevar o llevar una convivencia pacífica, una convivencia familiar más positiva, proactiva y pacífica. Entonces, de hecho, hoy día vamos a hablar de esos temas que de hecho nos va a permitir pues, construir entornos más seguros y armónicos desde el hogar, ¿no? Entonces, realmente esa es una iniciativa del Ministerio de trabajar esos temas en el marco de los jueves de conciliación y cultura de paz, pues como un espacio de reflexión, de análisis, de aprendizaje, que lo que buscamos es promover el diálogo. Queremos que esta jornada, queremos y sabemos que va a ser una jornada de encuentro, de intercambio, de información, de mucha inquietud, y de hecho nos vamos a nutrir con las buenas prácticas que nos va a comentar Alberto, y de hecho van a contribuir con mejorar nuestras relaciones familiares, comunitarias, porque en realidad la paz se construye desde casa. Una paz verdadera, duradera, significativa, solamente se va a lograr a construir en la medida que nosotros podamos enseñar eso en nuestros hogares. Para concluir, te agradezco mucho al doctor Alberto Villegas Cabello, como digo, un reconocido abogado y ponente de talla internacional en temas de MARS, que actualmente se desempeña como coordinador jurídico de resoluciones del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de Coahuila, México. Muchas gracias por tu participación, por tu apoyo, por tu generosidad y muchas gracias a todos quienes nos están acompañando en esta oportunidad y los invito a aprovechar al máximo esta conferencia con la seguridad que de hecho el conocimiento que van a adquirir va a ser realmente valioso para poder transformar nuestros hogares, nuestros entornos donde nosotros nos desarrollamos cotidianamente. Muchísimas gracias. De hecho, va a ser una jornada enriquecedora y transformadora para todos. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alessandra, por estas palabras de bienvenida a, a esta magna conferencia. Seguidamente tendremos el gusto de presentar a nuestro ponente, el doctor Alberto Villegas Cabello. Él es abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, con estudios de posgrado en Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de Nueva León y maestría en Derecho Corporativo Internacional de la Universidad Iberoamericana. Participó en la implementación del programa de modernización de la Defensoría de Oficio del Estado de Coahuila, con la obtención de la certificación de la calidad de la norma de calidad ISO 9001 el año 2000. Actualmente facilitador público en mediación y conciliación
y coordinador jurídico de resolución del Distrito Judicial Saltillo del Centro de Medios Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial del Estado de Coahuila. Especialista en formación de mediadores y conciliadores y habilidades gerenciales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey del campus Saltillo, especialista en justicia restaurativa de la Comisión para la Implantación de los Juicios Orales. Él es capacitador en la formación de mediadores comunitarios en la Escuela de Trabajo Social y en otras instituciones académicas. Maestro de la licenciatura de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo del Consorcio ANAUEC en la materia de medios alternativos de solución de controversias y derecho corporativo. Docente de contaduría pública y administración de empresas. Maestro de derecho civil, contratos, de derecho internacional privado, derecho civil, obligaciones, derecho de familia, derecho corporativo, métodos alternativos de resolución de conflictos y teoría general del proceso. Sin mayor preámbulo, entonces vamos a presentar al doctor Alexandro Villegas Cabello, Alberto Villegas Cabello, quien nos estará tocando el tema planeación estratégica para la gestión familiar. Bienvenido, doctor Alberto. Hola, bueno, nuevamente muchas gracias, doctor, el doctor Alexandra, por haberme corrido la atenta invitación de estar el día de hoy con ustedes. Pues bueno, a veces un currículum es muy extenso, pero más que eso, yo creo que nos está respaldando el tiempo, el conocimiento de poder practicar la mediación. Deseo agregar también, soy maestro de la Facultad de Jurisprudencia, que actualmente doy esta materia de medios alternos. Igualmente, ahí mismo presido la coordinación académica de mecanismos de derecho colaborativo. Pero bueno, es muy gustoso estar con ustedes el día de hoy. El día que me preguntaron, pues, de qué tema iba a preparar, pues, un tema, bueno, para mí, que van a decir es novedoso, la planeación estratégica en la gestión familiar o planeación estratégica en materia familiar. Pues puede que sea un tema muy sencillo, muy, digamos, de fácil comprensión. No tiene pierde, pero yo sí quisiera hacer algunos antecedentes del por qué la planeación estratégica en materia familiar. Y esto viene como una anécdota que yo inicio en el 2006. En diciembre, los primeros de diciembre, inicio un 4 o 5 de diciembre en el Centro de Medios Alternos de Solución de Controversias del Estado de Coahuila, del Poder Judicial, y llego ahí con la primera directora, que es de la que promovió en Coahuila los medios alternos de solución de controversias y la mediación, la licenciada Olivia Salazar Vara. Y cuando me empieza a platicar de la mediación, pues bueno, yo empiezo a ver, ¿y esto con qué se come? Pero para esto, antes de entrar, yo terminaba mi estadía en la Defensoría Pública del Estado y habíamos alcanzado ese sistema de certificación de la norma ISO, lo cual para mí fueron 2 o 3 años de mucho desgaste, mucho conflicto. Quería imponer un sistema, vamos a decir, por la fuerza. Se tenía que tener el consenso del personal. Tuve capacitación. Nos empezaron a hablar sobre el enfoque sistémico y el enfoque del trabajo colaborativo. Pues bueno, sacamos la certificación contrarreloj, nos la otorgaron, luego viene la recertificación, pues otra vez, pero nunca tenía un personal, digamos, contento. Cuando entro cuando entro al Centro de Medios Alternos, platicando con la licenciada Olivia, bueno, oye, pues esto es sistémico, esto es manejo de juntas. Dijo, sí, es sistémico, es trabajo colaborativo. Y me atreví a decirle, oye, pues si esto yo lo hubiera conocido antes, la mediación, todo esto pues me hubiera evitado tantos desgastes, tantos conflictos con mis compañeros de trabajo, el cual tenía un comité. Yo estaba en un comité, presidía ese comité, que era el comité de alta dirección, en donde pues el director, el jefe de departamento, el administrativo, el coordinador de calidad y un representante de cada área, estaba muy democrático,
revisamos indicadores, todo eso, pero al final de cuentas nos dábamos con la, como decimos aquí en México, con la cubeta. Y eso implicó a que cuando empiezo después de terminar, hago mi primer diplomado en mediación en el TEC de Monterrey, junto con la Unison, con el Instituto de Mediación de México, que preside uno de los precursores de la mediación, el doctor Jorge Pesqueira. Tomamos el curso con él. No quedé muy claro y después el siguiente año hago uno en el TEC de Monterrey que se llama Habilidades Gerenciales. Y ese fue como que ya dije, ahí ya cierro el broche. De alguna u otra forma, estos dos fueron un complemento y empiezo ya a hacer mediaciones en forma. Me empecé a especializar más en la mediación civil y mercantil, pero pues a final de cuentas, cuando uno empieza, pues empieza con el miedo a mediar. Ese miedo a mediar, pues bueno, a veces como que quería mediaciones que fueran muy fáciles, muy cascaritas, y ya después, conforme el tiempo, como decía otro compañero, Héctor Cano de la Fuente, que ya está en retiro en la mediación, pero fue de los que también me impulsó. Cano decía, a mí me avientan un trompo al uña, una expresión que decimos en México, que tengan sus grados de dificultad, y así es como empecé. A final de cuentas, como ustedes saben, la mediación, que es un método alternativo, que ustedes saben ya los principios, igualmente que la conciliación. Ustedes en su país manejan más, siento yo, la conciliación. He visto que, bueno, la mediación y la conciliación son iguales, son procedimientos que son voluntarios, flexibles, confidenciales, gratuitos. Hay una imparcialidad, hay una neutralidad, todos esos detalles. Pero la diferencia entre la mediación y la conciliación es que el conciliador puede proponer, en la mediación no. En la mediación uno trata de llevar las partes, lleva haciendo los consensos para poder aterrizarlo. ¿A través de qué? A través de las herramientas que ustedes ya conocen y que la doctora ahorita nos compartió. Va a ser la empatía, la escucha activa, los mensajes tú, mensajes yo, la resiliencia, la asertividad, la amabilidad, todas estas herramientas, las cuales los que son conciliadores y mediadores ya conocen. ¿Ok? Para esto, en México acaba de iniciar una nueva ley general de medios alternos o de mecanismos alternos de solución de controversias, las cuales ya viene incluyendo una nueva figura, la cual se llama el abogado colaborativo. Y este es un abogado colaborativo que va enfocado igualmente a la negociación, pero siento yo que tiene igualmente ese perfil del mediador. En este sentido, ¿por qué voy comentando esto? Porque cuando uno trabaja en la mediación y la conciliación, yo considero que hay tres partes fundamentales, hay tres estructuras o cimientos o tres pilares. Uno, lo que viene siendo la parte jurídica. Otro, lo que viene siendo la parte, digamos, humanista, que se puede dividir en lo organizacional, que hablamos nosotros del enfoque sistémico, y estamos hablando a la misma vez del trabajo colaborativo. Esas tres son las que van a dar sustento. A final de cuentas, estas tres van entrando a esa nueva figura que hablamos del derecho colaborativo, que en parte esto viene siendo la mediación y los abogados colaborativos. Y vamos a estar trabajando principalmente este enfoque sistémico a través de la comunicación. Esa comunicación que nos va a permitir llegar a esa información, en donde esa comunicación vamos a hacerla ahí el famoso enfoque sistémico. Si gustan poner la primera diapositiva de planeación estratégica. Empezamos a hablar nosotros en este sentido de que se va a hablar de ese enfoque sistémico en el sentido de una retroalimentación. Nosotros podemos encontrar que el enfoque sistémico puede tener dos vertientes. El enfoque sistémico, que es de la administración y de las ciencias exactas, que es el famoso, vamos a decir, planear, hacer, verificar y actuar, que de alguna u otra forma llega la información, se procesa, se analiza y se toman decisiones, pero hay toda una retroalimentación, hay un intercambio de información.
Punto. Por el otro lado, vamos a tener el lado humanista. El lado humanista, que vamos a decir que es el que se maneja el famoso feedback, el enfoque sistémico que muchas veces manejan los terapistas sistémicos, en el feedback, en el intercambio de información, y sin ser tan complicado, vienen que las partes o los que están participando en una terapia, en una mediación, en la cuestión de educación, van a tener ese intercambio de impresiones, en donde va a hacerse una comunicación constructiva, una comunicación en donde pasamos de una comunicación deteriorada, de una comunicación destructiva, para pasar a una comunicación constructiva, a lo que yo comento, un diálogo franco, un diálogo constructivo, franco y abierto. Diálogo porque vamos a platicar. Franco porque hay la honestidad, hay la humildad de poderse sentir. Constructivo porque vamos a ver lo que son las áreas de oportunidad o los hallazgos para hacer las áreas de oportunidad y poder tomar previsiones con acciones de mejora para ver dónde se está encontrando esa falla. En eso es lo que está consistiendo mucho el enfoque sistémico, como igualmente en las cuestiones del área familiar. Y voy ya conduciéndome en este sentido. Esto, como sabemos, vamos a trabajar esas vertientes en la mediación civil, en la mediación con enfoque restaurativo, prácticas restaurativas, lo que llamamos lo penal. Igualmente lo vamos a ver en la mercantil o civil, en todo este sentido. Vamos, hasta en la cuestión de sociedades mercantiles o asociaciones civiles donde hay varios socios. Hay libros hasta editados como mediar empresas familiares. Y en algún blog que yo leo de mi buen amigo, el doctor José Antonio Vega Olivares, maestro español, él es me parece él es egresado de la Universidad de Salamanca. Él tiene varios artículos donde viene hablando de esta cuestión, de lo que comento, de la mediación, de la comunicación. Y en este sentido, vamos a enfocarnos ya a una situación de organización. Hablar nosotros, y vamos a hablar de la mediación familiar. De la mediación familiar estamos hablando de una comunidad, ¿ok? Una comunidad que viene siendo una organización. En un curso que me tocó participar con la maestra Luciana Cataldi de Buenos Aires, vino aquí a la ciudad de Monterrey, pues ella se ha especializado más en la cuestión de justicia restaurativa y prácticas restaurativas. Y empezamos a hablar sobre la cuestión, tiene un libro que llama ella Yo Comunidad. En esa ocasión llego con la maestra y digo, oiga, pues para mí esto es muy interesante, para mí la familia es una organización, una empresa, y ella dice, no es comunidad. Y yo, dale, no, es empresa, maestra, no, es comunidad. A final de cuentas, en esa charla que tuvimos, vamos cayendo que cuando estamos haciendo una mediación de carácter familiar, estamos hablando con una organización, pero debemos de partir de un elemento que es el yo. ¿Por qué? No del yo ególatra, narcisista, yo soy el mejor, a mí apláudame, no, ese yo no. Estamos hablando del yo humildad. El yo me siento como un manojo de expresiones, de sentimientos, punto. De ese yo en donde expresamos una preocupación. De ese yo que estamos hablando, punto. De ese yo humilde que estamos usando los mensajes yo, vamos a pasar al siguiente, al somos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, la solución a la controversia o al conflicto va a descansar en el somos. Ese somos es cuando ellos ya empiezan a platicar, empiezan a discrepar, pero se empiezan ya a decir, ya sin utilizar el mensaje tú. Ya empieza a bajarse el nivel de conflicto dentro de la mediación familiar. ¿Ok? En este sentido, al irse reduciendo esa situación de conflicto,
pues ya estamos trabajando en el somos. Y llega un momento que conforme vamos avanzando dentro del procedimiento de mediación, en la mediación vamos a tener la primera etapa, que es la prenarrativa, el cuéntame, cuando se hace la entrevista. Se hace un discurso de apertura en donde se dan las indicaciones, que es cómo se va a llevar la mediación, qué es, cuáles son los principios. Empezamos la narrativa y otras con el cuéntame, en donde pasamos de ese yo, vamos a pasar al somos, cuando en ese somos vamos a hacer la definición de resumen de intereses y necesidades, a donde ya vamos a quitar la posición a cada una de las partes y vamos a identificar la necesidad que ha sido insatisfecha. Esa necesidad que ha sido insatisfecha, punto, muchas veces viene generando el conflicto. Esa necesidad, como ustedes bien saben, vamos a trabajarla con la pirámide de Maslow. Igualmente vamos a identificar los valores, esos valores que le vamos a dar un valor moral, un valor económico, y nos podemos empezar a negociar en ese sentido intereses y necesidades. Hablamos de ese resumen, seguimos entonces con la generación de opciones, la siguiente, la evaluación, donde vamos a evaluar, y terminamos con el convenio. Pero bueno, ¿qué es lo que viene interesante en esto aquí que yo platico con ustedes? Lo interesante es cuando estamos en la etapa, digámoslo así, de generación de opciones, ya empezamos a pasar a la siguiente etapa. ¿Cuál es esa siguiente etapa? Al de nosotros, porque ellos ya se empiezan a integrar. El mediador ya en ese sentido ya se integra con ellos como un facilitador, como un puente de comunicación, en donde va a llevar la información conforme al parafraseo, a las preguntas, al reencuadre. Punto. Va a permitir que las personas ya vayan pensando las alternativas, sí, no, cómo le hacemos, a dónde vamos. En ese sentido ya estamos hablando de nosotros. Y llegamos ya a sellar ese nosotros cuando ya estamos hablando de una organización. Pues sí, podemos hablar que ya se está estableciendo un sistema de comunicación. Un sistema de comunicación que sea funcional. Funcional, ¿por qué? Porque las reglas, se van a establecer las reglas entre los papás, como igualmente van a basar esas reglas hacia los hijos. Ya es una comunicación funcional. Una comunicación funcional en donde se va a hacer ese diálogo franco y abierto, ¿ok? Donde se van a encontrar esas áreas de oportunidad. Y vamos a entrar a la siguiente etapa, que es cuando ya hacemos la comunidad. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, vamos aquí ya a trabajar con los valores que vamos identificando. Vamos a dar los valores de comunidad. Por eso es una comunión, es una comunidad. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la planeación estratégica? Es muy importante en este sentido. Debemos de recordar nosotros las escuelas de negociación o las escuelas de mediación, y me voy a atrever a decir de conciliación, que nosotros encontramos 4 escuelas. Una escuela es la harvariana, que es la satisfacción del interés. Por otro lado, vamos a ver la escuela transformativa, que es donde las partes van a visualizar y se van a llevar la experiencia para seguir siempre negociando. La transformativa, la narrativa, la circular narrativa, que es la escuela terapéutica. Y hay otra escuela que la que yo conozco, algunos dicen que es la justicia restaurativa, otros dicen que es la práctica restaurativa y la filosofía restaurativa. Las 4 escuelas tienen una situación muy importante. Nos permite visualizar cómo vamos a gestionar el conflicto. En un libro de mediación familiar, que se llama, me parece, de Helms, tiene el nombre como si fuera mayonesa, el autor en uno de sus artículos nos comenta que el mediador viene siendo un factor de la realidad, ¿ok? O hay otros que mencionan es un abogado del diablo. ¿Por qué? Porque el mediador va a ayudar a las partes no solamente a solucionar el aquí y el ahora, sino los va a ayudar a gestionar
el conflicto en un futuro, cómo van a ir resolviéndolo, cómo lo van a ir visualizando. ¿Ok? En este sentido, otro maestro español, don Javier Alessioli, en su blog de Tesoros de la Mediación y en algunos libros, Los Relatos de la Mediación, don Javier siempre ha dicho que los mediadores somos gestores o administradores del conflicto. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, cuando nos están planteando todo el problema que ellos traen, nosotros estamos ayudándole a las partes a que vayan encontrando la solución a su conflicto y lo vayan administrando. ¿Ok? Sabemos que la escuela harvariana, ¿qué es? Pues pagas y ya se termina, sí, pero hay una planeación a futuro. ¿Cómo te vas a organizar financieramente para terminar con una deuda? ¿Me explico? Y eso lo vas a hacer con la otra persona, pues vamos a ver los consensos, oye, sí, no, cuánto tiempo, bájale aquí o súbele acá, en ese sentido. Por el otro lado tenemos la otra escuela que es la transformativa. Y la escuela transformativa, aquí sí voy a hacer un poco más extenso. La escuela transformativa, como ustedes saben, la escuela transformativa tiene la situación de que tiene la situación de ayudar a las partes a visualizar y a gestionar ese futuro. ¿Ok? ¿Cómo van a verse? ¿Cómo van a hacer? Si van a hacer una pensión de alimentos, pues bueno, ¿cómo vas a programar esa pensión de alimentos de aquí hasta que el muchacho llegue a los 18 años? ¿O cómo vas a estar organizando las visitas? Porque el muchacho o el niño va a tener un desarrollo infantil en su tiempo. ¿Sí me explico? O sea, todo ese sentido es una visualización. ¿Ok? Por eso igualmente, cuando hablamos que el mediador juega con el abogado del diablo y se llegan a entrampar ya prácticamente en la elaboración del convenio, cuando ya terminamos de evaluarlo, que se está evaluando y una parte se llega a posicionar otra vez, pues nosotros tenemos que jugar a esa figura en el sentido de que vamos a hacerles ver la realidad. ¿Qué va a suceder si ustedes no se arreglan? Un acuerdo bien arreglado, un acuerdo mal arreglado. ¿Qué va a pasar? Es lo que van a perder, ¿me explico? Por eso hablamos en este sentido de ese factor de la realidad. ¿En dónde va a entrar en este sentido la cuestión de la planeación estratégica? La planeación estratégica va a entrar en lo que yo he estado practicando. Cuando tenemos la etapa primera, la prenarrativa, donde se hacen las entrevistas con las partes, punto. Ya se sientan ambos y seguimos la prenarrativa y se hace el discurso de apertura. Ese discurso de apertura que muchos de ustedes deben de saber es lo que decimos, nos presentamos por lo que somos. ¿Qué somos los mediadores? Soy el mediador fulano de tal. El procedimiento de mediación consiste en solucionar este conflicto, el cual los vamos a ayudar. Pregunto cómo quieren que le hable de usted. Inicio con los principios, voluntario, confidencial, gratuito, todo eso. Paso y fijo directamente ya las reglas de lo que espero, pero en las reglas ya voy aventando los valores. Les pido, pues les voy a pedir que sean honestos, que sean transparentes, que sean humildes, que ahí ya vamos aventando los valores. Y pedimos que nos agreguen alguna otra regla, tienen dudas y les damos la bienvenida. En este sentido, yo quiero señalar que nosotros, como comenta igual la maestra Silvia Sayar, que es de la Universidad de Sonora y de las primeras promotoras de la mediación aquí en nuestro país, en México, Silvia Sayar nos recomendaba, cuando ustedes hagan una mediación, hagan de cuenta que ustedes están haciéndola en la sala de su casa. Y ustedes son los anfitriones. Hagan de cuenta, van conmigo a mi sala de mediación. Le digo, bueno, ¿cómo han estado? Les agradezco que estén aquí ahorita conmigo. Yo les ofrezco mi casa, que es su casa. Punto. ¿Qué estoy marcando ahí? El elemento, el territorio de la neutralidad. De una vez te estoy diciendo, no me vayas a hacer aquí
aspavientos, no me vayas a empezar a hacer un teatro, contrólate porque aquí pues yo te estoy recibiendo. Y con eso la gente se empieza a sentir más tranquila. Todo esto se va conjugando con todas las herramientas y debemos de recordar que debemos de jugar a la amabilidad, si es posible, y si tienen presupuesto ustedes o tienen la oportunidad, ofrecerles una taza de café, punto. Un café hasta los puede ir relajando. Todo esto, la mediación es muy creativa, ¿ok? Y esto van a decir, bueno, ya adelante usted vamos a ver lo que nos vamos a estar hablando ahorita en la mañana. Pero siguiendo con eso, no coman ansias. Iniciamos todo el proceso de la narrativa, en donde vamos a empezar a ver las percepciones, el diálogo no verbal, el analógico, todo eso. Vamos a estar desposicionando a las gentes para poderlos llevar a identificar necesidades e intereses, poder cuál es el conflicto, y llegamos a la etapa de resumen de intereses y necesidades. En ese momento nosotros, si hacemos ese buen resumen, que es un parafraseo largo, se dice, bueno, yo siento que ustedes tienen esta preocupación y se menciona cuáles son las preocupaciones de esto, los cuales a ustedes les gustaría poderlo solucionar, ¿sí? Ahí en ese momento, cuando ya están diciendo, bueno, a ustedes les está preocupando mucho la estabilidad de la familia, la educación de sus hijos, todos esos detalles que envuelvan a la situación familiar. Debemos de recordar que en la mediación familiar muchas veces se van negociando dos posiciones o dos intereses. Si vamos a hablar de un divorcio, pues ¿qué quieren? Ya divorciarse. Y les pregunto, ¿y los hijos? ¿Dónde quedan los hijos? ¿Qué va a pasar con los hijos? Te separas y después a veces la experiencia que tenemos es que después van a estarse en juzgados familiares peleando la convivencia, cuidando la custodia y se empieza a elevar mucho esa escalada del conflicto. Punto. O en su dado caso, muchas veces, a veces todavía hay cariño, quieren rescatar la pareja, pero igualmente se hace igualmente en ese sentido la planeación estratégica para poderlos a final de cuentas que se arreglen como pareja y luego poder empezar a trabajar con la familia. Pero si no se puede trabajar como pareja, pues tenemos que, pues tienen que separar. Y en la mediación familiar, lo que si lo vemos desde un enfoque social, según mi opinión personal, vamos a estar trabajando el futuro de los hijos. Vamos a estar trabajando su estabilidad. Ok, si imagínense, si viene de una familia que viene conflictuada, pues los hijos van a replicar el modelo que tienen de los padres. Y en este sentido, a veces la mediación, aunque no sea una cuestión terapéutica, tiene que dar los cimientos para que ellos puedan tener esa comunicación transformativa, como comentaba, y puedan ir gestionando el conflicto. Los convenios familiares no son para irse a presentarse con el juez y decir, sí, pero no, es un documento legal, sino viene siendo el sello de una planeación estratégica donde ellos se van a visualizar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la planeación estratégica no tiene otra forma el poder definir qué son, cómo se van a ver, sobre qué valores van a trabajar. Y la planeación estratégica nos permite, conforme metas y objetivos, poder ir, que ellos vayan planeando. Me explico, ver cómo se van a ir visualizando. Por eso aquí, aunque esto, vamos a decir, que la planeación estratégica reduce los niveles de incertidumbre que se puedan presentar en el futuro, mas no los elimina. Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha el máximo de oportunidades. Las decisiones se basan en hechos, no en emociones. Promueve la eficacia al eliminar la improvisación. ¿Qué es estos dos máximas que estoy citando? Esas dos máximas, cuando estamos ahorita, voy a retomarlo, yo ya estoy en la etapa importante, para nada más importante, la familia. ¿Cuál es? El resumen de intereses y necesidades. Ok, ya veo que les preocupa esto, ya veo cómo están, y en ese momento yo ya, en base a las preguntas,
les hago, bueno, ¿ustedes cuando se casaron definieron su misión? No, pues no. Cuando ustedes se casaron, ¿vieron cómo iba a ser? Sí, unos empiezan, no, y planeamos la boda, cuántos invitados, que el vestido blanco, que el pastel y la luna en miel. ¿Y los hijos dónde quedan? No, pues no lo vemos. A veces les dice, bueno, ¿se visualizaron con matrimonio? Sí, nos visualizamos. O dice el Señor, yo sí me visualicé. Ah, ok. Y luego dice, bueno, ¿sobre qué valores? No, pues yo también los valores, pero muchas veces lo piensa uno y no toma en cuenta la pareja, no toma en cuenta la persona, ya sea esposo o esposa. No se toman en cuenta. Hubo una vez uno que sí me dijo, un ingeniero industrial, me dijo, sí, yo definí la misión de mi matrimonio. Y dije, ay, y estaba una disfuncionalidad muy especial. Bueno, ¿y definiste tu visión? Sí, también. Ay, dije, no me vas a ganar. ¿Definiste tú tus valores? No, no creía indispensable. No, no definí los valores, porque los valores son métricos, se deben definir. No, ahí te gané. Le dije, aquí ya te agarra. De alguna otra forma no te me ibas vivo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando uno hace esas preguntas, ellos se casan, pero no se visualizan. O sí ven su misión, cuál va a ser, pero se olvidan. ¿Por qué? Porque en el matrimonio van cayendo en una rutina, se van cansando, se va acabando el querer, se va acabando el cariño, siempre y cuando estemos hablando que no sean personas que vienen de movimientos de violencia de género. Por eso, cuando hacemos una planeación estratégica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo lo más objetivos. Ya separamos la improvisación, ya separamos las emociones, ya las tomamos en cuenta. Estamos llegando a desglosar el conflicto en cuanto a intereses y necesidades, y ahí es donde ya nos podemos entrar. Por eso aquí ya las decisiones, como empiezan a comentar algunos, se empiezan a tomar con la conciencia fría. Vamos a la siguiente, por favor. Mantiene la mentalidad futurista, teniendo más visión al porvenir y el afán de lograr mejorar las cosas en forma ordenada. ¿Qué decimos con esto? Empezamos ya a agendar, ¿ok? Empezamos ya a trabajar, empezamos a meterles la visualización. ¿Por qué? Porque el conflicto, como lo van a ir viendo, se va a tener que ir constantemente gestionando. Y luego nos dice, la condición a la institución, vamos a decir, a la familia, al ambiente que lo rodea. Cuando digo institución, debería haber corregido, poner a la comunidad familiar. Si nos escuchara Catali, la maestra Catali ya me estaría dándome otro zape. Debimos a la comunidad familiar o a la familia. ¿Por qué? Porque empezamos a transformar un cambio en la persona. Por eso, cuando estamos hablando, yo al principio hablaba de un enfoque sistémico, de un feedback, y hablaba del trabajo colaborativo, en donde sí quiero hacer preámbulo en el trabajo colaborativo. En el trabajo colaborativo o en el derecho colaborativo, vamos a pasar de vamos a dejar atrás el concepto que nos enseñaron en nuestras escuelas de derecho, el de la responsabilidad que implica un castigo si no cumples con lo que hiciste. Esa responsabilidad que el Estado por medio de la coerción te obliga. Acá no. Acá esa responsabilidad vamos a atender a una responsabilidad de carácter colaborativo desde un punto de vista organizacional donde las partes tienen las reglas para actuar. Igualmente tienen una interacción de actuaciones que dicen en los matrices de responsabilidades, en la norma ISO, de cómo, en qué aspectos van a interactuar. Y si hay alguna falla o hay algún error o algún hallazgo o un conflicto, las partes se van a sentar a ver cómo lo van a resolver. Pero para poder resolver esto, tenemos que tener ese aspecto colaborativo. ¿Sabes qué? Sí, la regué, ¿cómo ves? Yo también. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un lado ese egolatría, ese narcisismo,
para, bueno, sabes que yo propongo esto, tú propones el otro. Claro que ahí vamos a tener que manejar todas esas herramientas de comunicación. Oye, pues yo me siento así, yo me preocupa esto, a mí me gustaría que fuera de esta forma. Punto, teniendo la situación de invitar a las personas a que se la crean, como dice Díaz Ayub, un empresario importante aquí en nuestro país. Por eso, hablamos que en esta creación tenemos que concientizar a las partes en primer lugar, ¿para qué? Para legitimarlas, para que ellos se valoren como personas y puedan enfrentar ese conflicto que tienen, en donde ambos estén en las igualdades de circunstancias, ¿ok? Y a la misma vez están en esas igualdades de circunstancias, puedan platicarse, puedan legitimar ellos y puedan llegar a un acuerdo, a un arreglo. Ok, vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué ventajas tiene? Administra los cambios requeridos. Se tiene la perspectiva común de la organización, vamos a decir, de la familia. Se miden los avances en periodos cortos. Hay esa ventaja de ir platicando, no necesariamente sacar un diagrama de Pareto o indicadores, objetivos, no, simplemente yo siento que esto nos está fallando, ¿cómo ves tú? Situaciones de esas. La gerencia puede establecer sus propios planes alineados a la planeación estratégica, que aquí vamos a decir que los padres pueden ir igualmente estableciendo cuáles son las acciones alineadas a su planeación. Se genera metodología para proyectar el cambio. Punto. Vamos a ir trabajando esos cambios. Vamos a decir, oye, pues sabes que ahora nos conviene que hacerle así o no, ¿cómo ves tú? Oye, pues ya sabes que no he tenido tiempo de verte, ¿qué te parece si mejor el viernes nos dedicamos a irnos a tomar, a cenar, a bailar o platicar nosotros? Así me explico, porque muchas veces en esto hasta la rutina mata una comunidad. Otra situación, dice, se rediseña el futuro constantemente, se va teniendo ese crecimiento. Y ese crecimiento, vamos a decir lo que dicen en los términos de gerenciales a los niveles ya de la de organización, una política calidad. ¿Cuál es la mejora continua de la organización? ¿Qué es esto? Que la organización tiene que ir constantemente creciendo. ¿Ok? Constantemente creciendo. ¿Para qué? Para que se pueda ir teniendo una situación funcional. Pero aquí debemos de entender, como hace rato, en la mediación familiar o en los MASC sean colaborativos, porque el arbitraje es adversarial, colaborativos, se busca sumar, no dividir. Y al hablar nosotros de sumar y no dividir, estamos hablando en donde se tengan que tolerar, respetar y estar abiertos a ver las oportunidades de mejora. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de convivencia. Por eso estas son las ventajas, por eso estamos rediseñando el futuro. Nosotros estamos contribuyendo a que ellos estén visualizando su situación para que si vuelven a caer ellos puedan salir adelante sin que quepa la necesidad de regresar. Vamos a la siguiente, por favor. Las desventajas, pues bueno, ahí que tenemos que hacer. Se trabaja sobre proyecciones probabilísticas, requiere tiempo para su desarrollo. Se necesita personas que den seguimiento. La mala proyección genera malas expectativas, pero esto es igualmente dentro de la organización empresarial. Pero dentro de la familia también hay que tomarlo en cuenta, porque a final de cuentas, como ellos son la alta dirección, son los papás y tienen hijos, ellos tienen que estar siempre viendo la situación de cómo ir mejorando, no solamente quedarse, no, vamos a planearlo así, sí, pero ¿dónde va a entrar la acción? ¿Por qué? Porque si no lo accionamos nos vamos a quedar tan bonito en el papel que nunca se va a avanzar. Aquí la planeación estratégica debe de ser una herramienta donde ellos ya tengan la situación de una filosofía organizacional de su familia, en donde si ven puedan redefinir sus misiones, punto, que es uno de los elementos, puedan redefinir su visión y puedan redefinir sus valores constantemente.
La visión, voy a permitirme ahorita decirlo brevemente, qué somos y hasta dónde vamos. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo se van a visualizar de aquí a una meta corta, larga? Y los valores, pues los valores, la honestidad, la comunicación, el amor, la tolerancia, la humildad. Y la humildad no lo quiero yo señalar como aquella falta, porque hay muchos que los confunden. Por desgracia, creen que la humildad es la falta de habilidades cognitivas, decir, como es un tonto ese, es muy humilde, es muy tontito. No, no, eso no. O la humildad, ay, no tiene dinero, ay, pobrecito, no, no, no. La humildad es, en estos términos que lo manejo o se manejan, el poder aceptar ¿qué? Los errores para constantemente estar mejorando. Por eso se piden que sean humildes. ¿Por qué? Porque si te vas a topar con un ególatra, pues un egoísta no lo va a querer. Un ególatra dice, yo soy el mejor, no, estás equivocado, no van a aceptar. ¿Qué quiere decir? Que estés abierto a aceptar la crítica, siempre que esa crítica sea una crítica constructiva de respeto hacia la persona. Oye, pasó esto, ¿cómo ves? Para mí pasa esto, ¿cómo lo vamos a mejorar? A eso es lo que me refiero. Vamos a la siguiente, por favor. Si gustan pasar. Bueno, y esto, bueno, ahí se los dejo. Dice, ¿por qué puede fracasar? Por no elegir las mejores estrategias, por la falta de seguimiento, la improvisación, por elaborar planes demasiadamente ambiciosos y optimistas que son imposibles de lograrse, no adaptarse a las condiciones de cambio. Por aquí tenemos que tener mucho ojo. Y lo menciono porque eso puede pasar en una organización, por igualmente en la familia. La familia, tenemos que, en este sentido, cuando vamos antes de entrar a la planeación estratégica, vamos a imaginarnos el proceso de mediación en una línea del tiempo. Cuando ya están con nosotros en la sesión primera, segunda, tercera, las sesiones de mediación, están en el aquí y en el ahora. Lo único que tenemos es el ahora, el hoy. Punto. El futuro es incertidumbre. No sabemos si mañana amanecemos o no. ¿Me explico? Por el otro lado, tenemos el pasado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Del aquí y el ahora tenemos que echarnos un clavado al pasado para ver cuál fue la dinámica familiar, qué fue lo que causó el conflicto, qué fue lo que causó esa molestia, esa preocupación, esa controversia. Con toda la información, por eso comentaba yo ahorita que la prenarrativa y la narrativa nos están compartiendo el pasado. Yo tengo que ir desglosando de ese pasado conforme sus percepciones que pueden ser subjetivas. Punto. Tengo que ir viendo dónde se encuentran las fallas conforme a la información para poder llegar al análisis del conflicto y sacar una causa raíz que viene siendo ¿cuándo? Esa causa raíz viene siendo del problema cuando hacemos el resumen de intereses y necesidades. Por eso es del pasado nos llevamos hasta el aquí. ¿Por qué? Porque en el aquí nosotros como mediadores tenemos que ir viendo cómo va desarrollándose el panorama y poder decirles, mire, yo veo que hay la causa raíz. ¿Cuál es la causa raíz? Son esos intereses, son las necesidades. Punto, porque en ese momento ya disposicionamos a la persona y nos estamos centrando para la siguiente parte, a la planeación estratégica que viene en el otro elemento que es la visualización. Cómo ellos se van a ver en un futuro. Por eso, si lo tomamos a la ligera y lo hacen así, pues no va a ser. Yo me acuerdo que la primera vez que utilicé una cuestión de planeación estratégica,
Fue ya hace unos años mis primeras mediaciones cuando se me ocurre implementarlo con una pareja de aquí de Saltillo que se separa. La esposa se separa del esposo, se va a vivir con un enderezador de pintura de carros chocados y la mujer estaba alegre. El pelado deshecho, el empleado era un empleado del Seguro Social que trabajaba en una, digamos, vamos a comentar, jefe de tráfico y de bodegas de medicina. La esposa trabajaba en el seguro como empleada de este sentido de recepción. Y a final de cuentas, cuando empezamos a llevar las sesiones de mediación, empezamos a ver que estas les había ganado la rutina. Y al ver la rutina, valió. Bueno, hicimos la primera planeación estratégica. ¿Cuál fue? Definimos misión, visión y valores, que la familia estuviera juntos. No se pudo. No hubo entusiasmo. La esposa seguía tirando la cabra al monte con el otra persona, con el que era su nueva pareja. Regresando yo de vacaciones, me dice, oiga, licenciado, pues ya no se pudo. Dije, bueno, vamos a hacer la siguiente, la otra, pues si no se pudo como pareja, pues vamos a hacer la separación. Punto. Se pudo hacer la separación, funcionó, pero llegó un momento en que llegamos a tocar con quién se iban a quedar los niños. La señora quería quedarse con ellos, pero resulta que la actual pareja de la señora ejercía violencia. En base, cuando empezaron a ver, oye, pues la misión, habíamos hablado que los niños estuvieran bien, que esto y que lo otro, que estuvieran súper bien, pero tú no tienes condiciones. El otro te acaba de agredir físicamente, fuiste al hospital, pues yo creo que no. Ahí la señora entendió, dijo, ¿sabes qué? Mejor no, quédate tú con ellos y el día en que yo supere esto, pues puedo yo regresar a la casa. Así quedó. Hasta el momento sé que esto ha sido un ejemplo para mí en mediación porque llegaron a superarlo. Por lo que la cuestión de la planeación, muchas veces podemos hacer la planeación estratégica y no nos sale. Hay ocasiones que vuelve la gente conmigo y la volvemos a replantear y les va funcionando. Hasta ahorita yo creo que en este tiempo que la he hecho, yo creo que si ha sido 2 mediaciones, han sido muchas que han tenido que regresar, que vamos a decir que no funcione. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, hablamos igualmente que en la mediación se necesita mucho liderazgo. Vamos a hablar de un liderazgo colaborativo, proactivo, inclusión. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Lo que viene siendo misión, visión, valores y objetivos. Bueno, esto es lo que yo quería decir. Cuando yo ya estoy en la mediación, punto, en la mediación familiar o en este tipo de mediación, todos tienen en la planeación estratégica una misión, una visión, tienen valores y objetivos indicadores. Pero aquí lo que más me va a interesar a mí son estos 3 primeros. La misión. ¿Qué es la misión? La misión es definir qué somos y hacia dónde vamos. ¿Ok? Vamos a decir, un ejercicio que a veces hago yo. Ya saqué la causa raíz, ya tengo los intereses y necesidades en común, que van a hablar de la custodia, de la convivencia, de los alimentos. Punto. Bueno, vamos a definirlo. ¿Qué son ustedes? Somos los papás de Pedro, Pablo y Juan. Ok, somos los papás. ¿Qué van a hacer? Nosotros vamos a procurar el bienestar de nuestros hijos a través de la educación. Eso es lo que va a decir. La misión quiere decir qué somos y qué hacemos y hacia dónde vamos. Pasamos a la siguiente, la visión. Por eso es el efecto transformativo, la visión. ¿Cómo piensan verse ustedes en un futuro si van para un divorcio? Nos vamos a empezar a ver los dos juntos y unidos. ¿Ok? Y
felices, donde nuestros hijos terminen el kinder, terminen la primaria, terminen la secundaria. Ah, ok, bueno, ellos ya se están visualizando. ¿Sobre qué valores? Ah, por los valores que es la honestidad, la unión, la humildad, la tolerancia, los que ellos quieran. Aquí esos valores son muy importantes. ¿Por qué? Un ejemplo. Si llega a fallar el valor de la honestidad, oye, yo estoy sintiendo que tú no estás siendo honesta conmigo por esta razón. Ah, fíjate que sí, es que yo no quería decirte porque te ibas a molestar. ¿Qué están analizando? Ese valor. Ese valor les va a permitir poder tomar las medidas correspondientes para enderezar el rumbo. ¿Ok? Por eso los valores aquí, quiero decirlo, los valores que vamos a estar mencionando dentro de la planeación estratégica no tiene más que otro fin de empezar a cerrar la pinza de que están trabajando en su nueva comunidad familiar. Si esos valores se comprenden, se ejercen, se toleran y aplican la comunicación no violenta, que sea por medio, yo me siento así, punto. Y ellos estén abiertos a una escucha activa y tengan esa comunicación piadosa y analítica y colaborativa, les puede ir permitiendo cerrar el broche y las desviaciones que puedan tener de esa línea del tiempo. Y a la misma vez, el empezar a tener un crecimiento personal, ya sea igualmente de pareja y de padres. Que esos objetivos, aunque se oiga muy utópico, esos valores puedan permitir hacer los objetivos para que los niños puedan ir cumpliendo con sus quehaceres y empezarles a generar un ambiente estable. Debemos de recordar que en el enfoque sistémico hay dos tipos de sistemas. Los sistemas que son cerrados y los sistemas que son abiertos. Los sistemas cerrados donde no hay comunicación. Y voy a comentarlo. En México, mucho tiempo antes, nuestros sistemas de comunicación, nuestro sistema familiar eran cerrados, porque a final de cuentas, los que tenían la palabra de decirte cómo comportarse, qué tenías que hacer eran los padres. Y no te tomaban en cuenta. A un hombre le dice, usted no chille, usted no es mujer para que ande llorando, usted aguántese como los machitos y tenías que aguantarte. Bueno, ese sistema cerrado tuvo sus ventajas, cumplió con un objetivo, eran las circunstancias, pero ahora ante un mundo más amplio, ya empieza a haber situaciones de rebeldía y entramos a otro sistema que es el sistema abierto. En donde ese sistema abierto vamos a hablar de esa comunicación, en donde se va a tomar al niño, sí, te entiendo, pero aquí se te establece la regla conforme a aquel diálogo y hazle como quieras. Se te castiga el celular, se te castiga el otro y no se llega a usar como en un sistema cerrado la violencia, que es lo que viene cuando viene de un sistema cerrado. Un sistema cerrado tiene la desventaja de que va a crear personas inseguras, va a crear personas violentas, va a crear personas distraídas, traumadas, que no se van a valorar. Un sistema cerrado. En cambio, un sistema abierto, ¿qué te va a permitir? Un sistema abierto te va a permitir que haya comunicación, que se tome en cuenta la persona y que se puedan ir inculcando mejor los valores. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense ustedes otra vez esa línea del tiempo donde está el futuro. Yo siempre aviento la línea del tiempo con dos líneas, una para arriba y otra para abajo, donde ellos están visualizando. Y a esas dos líneas les establezco un mínimo y un máximo, según yo.
Y a veces hay altas, hay bajas. Sí, puede haber una baja, pero si tú tomas las oportunidades conforme a los valores que están fallando, puedes que vayas a un crecimiento continuo. Va a haber bajas, sí. Aquí hay un dicho que dicen mucho: el hombre propone y Dios dispone. Mucho que practicamos los católicos. Pero yo a veces les digo a las gentes, bueno, si una vez una señora me dijo, es que se haya licenciado, es que Dios propone y Dios no propone, dispone. Yo le dije, mire señora, pues sí, vamos a ver que Dios va a disponer, pero vamos a cerrarle esa brecha a Dios para que no se vaya en la disposición más fea. ¿Me explico? O sea, ¿qué vamos a cerrar? Vamos a ir cerrándole la brecha en donde se pueda hacer esa descomposición familiar, y en base a esto de la planeación estratégica, que se está basando en base a los valores de la comunicación no violenta, se está tomando ambas partes para hacer esa integración. Por eso, cuando ya pasamos de nosotros a la organización, están los valores, ya hay una comunión. No la comunión de los domingos, ir a sacar la lengua y que nos dé la hostia el padrecito o el presbítero, no. Estamos comulgando con todos estos valores para que ellos se vayan convenciendo de lo que está pasando. Ya lo que son objetivos indicadores, eso es dentro de las organizaciones más complejas. Aquí yo creo que no hay necesidad, ya imagino ustedes sacando por un diagrama de Pareto, ¿no? Tantas estadísticas, ¿no? Aquí es una cuestión más sencilla. Vámonos a la siguiente, por favor. Por eso decimos, lo que la gente piensa es éxito, es igual a suerte. La realidad es el éxito, es la actitud positiva al trabajo y sobre mucho tiempo. ¿Qué es esto? ¿Por qué cito esa situación de, digámoslo así, por qué cito esa foto? ¿Por qué? Porque la suerte se trabaja y eso implica un éxito. Punto. ¿Por qué? Porque para poder aplicar esta herramienta de planeación estratégica, tenemos que estar constantemente creciendo. ¿Me explico? O sea, se necesita tenacidad, se necesita un cambio de actitud, se necesita que las dos partes estén compenetradas. Si no están, no va a funcionar. ¿Ok? Por eso tenemos que ir cerrando esta brecha con esta cuestión de la misión, de la visión y de los valores. La siguiente, por favor. Si la pueden cambiar. Bueno, me dicen responder esta breve pregunta. Si alguien tiene preguntas, por favor lo pueden formular. Preguntas que tengan, hacérmela por el chat. Bueno, nomás para poder ir abonando esta situación. Mucho de esto, como les comento, lo aprendí del ISO y del Diplomado de Habilidades Gerenciales. Al ver la organización, lo llevo acá y al final lo llevo acá al aspecto de la familia un poco más sencillo, pero de alguna y otra forma, esto ha metido un motor de cambio, un motor de actitud. Y sí hay que tener mucho cuidado en poder manejar esta herramienta previamente. Antes, ahorita comento esa foto, antes de, ¿cómo podré decirles?
antes de ponerla en práctica. Ustedes como conciliadores o mediadores familiares tienen que tomar muy en cuenta que esta planeación estratégica va a aplicar cuando las escaladas de violencia no son tan graves y esas escaladas de violencia se puedan gestionar. Si se puede gestionar, bueno, ¿qué me dice? Ahí usted considera, una compañera preguntó ahí, bueno, ahorita a ver si me puede el maestro, el moderador, comentar esa pregunta. Comentaba yo ahí que tenemos que tomar en cuenta que las escaladas de violencia no estén muy altas. Yo recomiendo cuando hagan ustedes sus entrevistas, preguntar si hay violencia física, si hay violencia verbal, con qué tiempo se presenta, cuánto tiempo, echarnos un clavado más allá con las estructuras familiares de ellos, cómo eran su familia, su papá, su mamá, para tener una idea. Me explico. ¿Por qué? Mi experiencia cuando me ha tocado practicar con generadores de violencia, el generador de violencia intenta de imponer, intenta de engañar. Gracias a usted. Intenta de engañar, intenta de envolverte. El mediador sale mediado. Y ahí tenemos que tener eso mucho cuidado porque no estamos teniendo una responsabilidad, principalmente los públicos, administrativa y hasta posiblemente penal, y toco madera, porque estamos con una persona que es generador de violencia. Alguna vez intenté con uno de ellos, la señora todo le decía que sí, va conmigo, después me platica todo eso, licenciado, me voy a ir a escondidas. Punto. Ya conforme a los cursos o capacitaciones que he tomado de violencia de género y he platicado con otras personas, pues sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces, lo voy a comentar aquí, siento yo en mi comunidad, a veces ya se está rebasando la mediación familiar, se encuentra rebasada por los niveles de violencia. Claro, quiero agregar que actualmente aquí en México empieza a haber una corriente de avance con una maestra, la cual ya tomé el curso de justicia restaurativa en materia familiar, que hay muchos siguen el libro de Howard Sears y hablan sobre los círculos restaurativos o conferencias familiares cuando se presenta el generador de violencia con su apoyo, la víctima con su apoyo, la comunidad que se encuentra agraviada con su apoyo. Y el facilitador va guiando una serie de preguntas hasta ahí. Seguí maneja un guión. Claudia Villavicencio ha llevado la mediación en materia penal de adolescentes, la ha llevado a la materia familiar y promueve mucho los círculos de sentencia en la Ciudad de México, en el Estado de México, sobre justicia restaurativa en materia familiar, lo cual es muy interesante. Y eso ya acaba de entrar ahorita al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles. Póngale ahí que sí se pudiera retomar, pero de una vez ya que se haya llevado a cabo la situación de sanación por medio de justicia terapéutica, que la justicia es otro concepto nuevo que está entrando en México, que yo entiendo que la justicia terapéutica es hacerte responsable de la conducta que cometió alguien, para poderlos integrar y después hacer la planeación. Lo que pasa es que el generador de violencia tiene que tener un tratamiento muy especial. Si ustedes han leído el pequeño libro de justicia restaurativa de Howard Sears, dice que sí se pueden llevar la justicia restaurativa cuando encontramos la violencia de género, pero dice bajo sus debidos cuidados. Para esto debemos entender que la justicia restaurativa, cuando es una círculo de sentencia, algo así, tiene que prepararse la víctima, el ofensor, para poder platicar. En cambio,
Por eso la filosofía restaurativa implica toda una preparación más adelante, una preparación de varias disciplinas. En cambio, la mediación es más espontánea. Y digo esto porque sí, en nuestras entrevistas tenemos que ir definiendo muy claro el perfil con la persona que vamos a estar mediando. Voy a comentar un detalle. La semana pasada me toca una entrevista en donde una persona llega, un trailero, esos operadores de camiones de quinta rueda, llega con una vestimenta. Eso es cierto, no hay que irnos bajo la primera vestimenta. Llega acá muy Juan Camané, decimos aquí, enseñando los brazos, así, pecho descamisado, como dijéramos. Llega, se sienta y me dice, oiga, pues que yo no he conseguido trabajo, me está yendo mal, no tengo dinero para pagar una casa y quiero regresar a mi casa. Bolas. Y la señora no me deja, y la señora es muy especial. Y pues empieza, oiga, y no ha ejercido violencia. No, alguna vez tuve una restricción por parte, pero eso fue mucho. Ella me empujó y yo le respondí, usted sabe cómo va a reaccionar, justificando, usted es hombre, usted sabe. Le dije, y en una de esas, cebamente se la aventó, oiga, y si resulta que su esposa tiene otra pareja, ¿cómo lo va a querer sacar? Nunca lo hubiera dicho. Me dijo así como decimos en México, le parto su Mauser. Mauser quiere decir la mamá. Le parto su madre. Y dije, ay, aquí valió. Ya entonces lo empecé a decir. Y más adelante, pues ya le empecé a decir, bueno, como diciendo entre azul y buenas noches, pues sí, pues le voy a dar el servicio. Porque el pelado es muy hábil, los generadores de violencia son muy hábiles para moverse y justificarse. Y pues dije, bueno, ¿cuál es el problema? Quiero liquidar la sociedad conyugal. Quiero decir, la propiedad es de los dos, que me la compre. Bueno, ¿sabe qué? Si usted lo va a hacer así, pues ahí medio lo asesoré. Le dije, bueno, vea un abogado particular, vea su crédito del Infonavit, que son las financieras del Estado que da casa a los trabajadores. Y vayan tal día. Bueno, llevó la invitación. Es más, hasta le dije cómo tenía que entregar la invitación. Es una invitación, trato amable, toda la cordialidad, lo que ustedes quieran y gusten. Eso fue un miércoles. El jueves, a la primera hora, la señora se para a la oficina. Me dijo, me iba a ver con mi esposo allá en el Infonavit, qué es lo que faltaba para liquidar la casa y se liberara la hipoteca. A ver, ahorita les voy a pedir, algunos no he podido ver las preguntas, contestarlas, pero espero ahorita que me pueda el moderador, con mucho gusto. Entonces, como comentaba yo, me platica que había habido violencia. Le dije a la señora, ¿sabes qué? No venga. Me entrega la invitación, la señora se le olvida, va al siguiente día. El pelado me dice, no, mire usted, usted, licenciado, pues le dejé la invitación y me la rompió. Yo estando en mi escritorio, la veo y le dije, mentiroso. No debo hacer estigmatizarlo así. Le dije, ¿cómo me estás contando las muelas? Dije. Entonces, ya pasando esa cuestión o esa situación, pues no se lleva a cabo la mediación. Y esto es un ejemplo de que tenemos que tener cuidado cuando hagamos las entrevistas familiares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces va saliendo y después es difícil meter reversa. Claro que esto permite mucho ver qué tanto está la escalada de conflicto. Por eso digo, vamos a enseñarlos a gestionar. La planeación estratégica no tiene otra cosa más poderlos ayudar a trabajar. Si ustedes me dicen, oiga, bibliografía de esto, pues bueno, prácticamente yo la he estado sacando de los apuntes que me dio el doctor García Villegas, la maestra de Garza Montellano, que dan el diplomado en el TEC de Monterrey aquí en Saltillo, y algunos otros libros. Tengo un blog que se llama Mis Impresiones de la Mediación, hay algo escrito sobre este sentido. Pues la foto que tenemos ahí es en parte una que se llama la Expo Guadalajara, que es de las empresas CER y es de las empresas certificadas con el ISO. Pero lo que llama la atención es que esta empresa ha llevado esta aplicación no solamente a sus empleados, sino hasta a las familias de sus empleados
Alguna vez platiqué con la que estaba en el jurídico de esta Expo Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, y me comentó que eso igualmente lo empezaron a practicar en las familias indirectamente. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando se hace un sistema de calidad y se están convencidos, se tiene la camiseta bien puesta, la identidad, puede eso contribuir a mejorar un ambiente de trabajo. Por eso lo que trato yo aquí muchas veces es que se pueda posicionar la identidad de la familia. Ok. Bueno, con esto termino mi exposición un poco antes. Quisiera saber si hay preguntas que me puedan formular, por favor. Usted, doctor. Sí, Miguel. doctor Alberto, por supuesto. Vamos a hacerle llegar algunas inquietudes de nuestros participantes, agradeciéndole de sobremanera su exposición y su tiempo esta tarde. Una de las preguntas nos dicen, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los beneficios de aplicar herramientas de planeación estratégica en la gestión familiar? La experiencia es en que ellos empiezan a tener una mejor comunicación y empiezan ellos solamente a gestionar sus problemas, o sea, empiezan a buscar solución. Se establece ya la comunicación, por eso es una gestión, se enseñan ellos a administrar. La escuela transformativa, como me enseñó la maestra Salazar, mi mentora, la que inicia la mediación aquí en Coahuila, ella comentaba que los mediados se tienen que llevar la experiencia de poder tener esa comunicación y poder ir platicando para ir resolviendo su problema. Por eso los convenios familiares vienen siendo para nosotros, o para mí en particular, viene siendo la planeación estratégica, porque ellos ya van a tener las herramientas de comunicación. Es más, ha llegado, una vez me encontré en un Sambors aquí en la ciudad, que son tiendas de café aquí en la ciudad, llega una señora con su esposo, ni la conocían, eran enfermeros del seguro, eran otros. Llega, oiga, licenciado, muchas gracias. Le dije, muchas gracias, porque no se acuerda de mí. Le dije, y como decía mi papá, no me diga, sí, sí me acuerdo. Ven para acá, le dice al marido. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no, licenciado. Ya se ha estado portando bien. Qué bueno. Y yo dije, bueno, ¿para qué? Yo no más hice comunicación y me dice, todo esto ha sido gracias a la planeación estratégica, porque hemos podido muchas veces ir replanteando, ir adecuando las circunstancias. La otra vez también me encuentro otra persona en la gasolinera, aquí por mi casa, en el principal bulevar de la ciudad, en el B. Carranza, y otra arteria periférico. Estaba cargando y llega otra persona, un contador. Y una señora que era maestra de piano. Pero qué dolores de cabeza me dieron ese tipo de mediación. Y ya estaba esperando que me la aventara el sablazo. Digo que ya me dije, no, pues lo que usted hizo no sirve, porque cada rato iba. Oiga, licenciado, muchas gracias. Fíjese que a partir de la quinta vez, porque eso sí me acuerdo, ya pudimos llevar bien nuestro matrimonio, ya le hallamos la misión, la visión, y ahora sí, cuando tenemos problemas, vamos platicando y se va adecuando constantemente. Bueno, tiene esa ventaja la exposición, porque eso se llama la gestión. La planeación estratégica no tiene más que venderles a ellos su idea y tengan esos 3 parámetros para poderlo llevar a cabo. Claro, faltaría ahí agregar la política continua de la mejora de los procesos, cuál es su política de calidad, que eso implica un alto crecimiento. Ok. Excelente respuesta, doctor Alberto. Seguidamente nos consultan, ¿qué planeamiento sugeriría usted en una empresa familiar que qué se debe hacer para que pueda subsistir en el tiempo una vez que el fundador tenga que retirarse? En primer lugar, antes de que se retiren, hacer la planeación estratégica. ¿Ok? Así hay problemas de familia, bueno, acudir, que la familia haga la planeación estratégica, ver cuáles son sus circunstancias, sus necesidades, intereses, y planear en primer lugar la cuestión familiar. Luego, ya irse a hacer la planeación ya como empresa. Serían 2 planeaciones diferentes. Claro, hay un libro que no recuerdo el nombre, se llama Mediando con Empresas Familiares, que igualmente va tratando conforme los intereses, conforme las necesidades de cada uno, y se intenta de llevar a cabo esa unión. Ahí tenemos que tomar muy en cuenta los perfiles, las necesidades, los intereses de cada una de las personas. Pudiendo ya separar eso en un buen resumen de intereses y necesidades,
entonces sí, hacer la planeación estratégica para que ellos se puedan visualizar. Puede haber que algún socio de una empresa familiar no quiera seguir, pues si no quiere seguir, cómprale su parte social o cómprale sus acciones, o ofrécele o negocia otra situación, una utilidad mayor, alguna cuestión de esas. ¿Ok? Excelente, doctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Eh, Bajo ese mismo concepto, ¿consideraría usted que es importante implementar desde las escuelas un espacio de formación para poder planear estratégicamente la gestión familiar? Yo creo que sí, no solamente ya cuando está el conflicto reciente, se debe de plantear desde que van a contraer matrimonio, porque a final de cuentas es una organización, es una comunidad. Si ustedes recuerdan, cuando estamos hablando misión, visión y valores, ya cuando estamos haciendo los valores, ya estamos definiendo no la organización, sino como dice la maestra Luciana Catali, ya estamos haciendo comunión, ya estamos haciendo comunidad, porque los valores son importantes para generar la comunidad. O sea, tienen que creérsela, pues porque si no se la creen, pues van a seguir escépticos y por eso vienen los desastres o las desorganizaciones o las disfuncionalidades familiares. Correcto, doctor. Díganos, según su experiencia, ¿usted ha podido lograr conciliar a una familia con problemas de identidad de género? Hasta ahorita no, no se me ha presentado. No he tenido ahorita esa situación. Considerando esa respuesta, ¿usted considera de que la comunicación efectiva es clave para poder prevenir esos conflictos familiares? Sí, igualmente, la comunicación es lo más importante. Tenemos que hacer al lado esos prejuicios de las identidades de género, todo eso. ¿Por qué? Porque esos prejuicios nos van a causar conflicto. Y al causar el conflicto van a causar que se cause una herida en una necesidad de pertenencia. Me explico, de la otra persona que quiere sentirse integrado a esa comunidad de identidad de género, si no son aceptados y empiezan distanciamientos. Por eso es muy importante aquí, conforme a los mediados, porque el mediador va a tener que transmitir igualmente esos principios de la mediación o el conciliador. Tienen que hacer a la gente entender quiénes somos, como dijera el Papa Francisco, que en paz descanse en su libro, ahí tiene un libro que dice, ¿quién soy yo para juzgar? Me explico, tenemos que ser, como decía el Papa cuando le preguntan en ese vuelo que venía de Río de Janeiro a Roma en sus primeros apostolados, dicen, oiga, Santo Padre, ¿usted qué piensa de los matrimonios de las personas del mismo sexo? Y el padre dijo, Santo Padre dijo, no estoy de acuerdo con ellos, pero pues, ¿quién soy yo para juzgar? Si ellos lo decidieron así, pues adelante. Si se acercan y se arrepienten, bien, y si no, pues que sean felices. O sea, por eso, aquí tenemos que empezar a contagiar. Por eso la cultura de la paz es una cultura de contagio, es una cultura de respeto, es una cultura que se debe de implementar. Claro, si el mediador no está de acuerdo, tiene que tener la debida honestidad de no llevar a cabo esa mediación. Pero si en dado caso usted me plantea, ¿pudiera? Pues sí, sí pudiera llevarlo a cabo, porque a final de cuentas son personas que independientemente si esté de acuerdo o no, punto, son personas que al final de cuentas tienen esa identidad, tienen esa necesidad y se les tiene que entender. Por eso en la mediación hay que hacer esa empatía o esa conexión piadosa y empática de entenderlos. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. De verdad que bastante clara la exposición. Eh, Finalizaríamos con una pregunta que de repente engloba también lo que está usted mencionando. ¿Qué estrategias de comunicación podrían ser efectivas para poder implementar este plan estratégico familiar? En primer lugar, diría yo la comunicación no violenta. Ahí hay un libro muy bueno de Marshall Rosenberg. Los que estamos metidos en este tipo de comunicación, tenemos que manejar las herramientas, lo que viene siendo la escucha activa, la empatía, la amabilidad, sin dejarnos caer más allá en el tapete. El poder manejar un buen parafraseo donde podamos decir, oiga, yo siento que usted identificar la emoción, me explico, todas esas situaciones y ser tolerantes.
pero principalmente el poder entender a la persona que estamos enfrente y no juzgar. Por desgracia, cuando juzgamos, no tenemos la cultura, principalmente el no juzgar. Doctor Alberto, permítame agradecerle y felicitarlo por su exposición. Tenemos bastantes mensajes de agradecimiento y felicitación por esta tarde magnífica. eh, Reiterándole el agradecimiento por su participación y su apoyo incondicional con la Escuela Nacional de Conciliación y el Ministerio de Justicia. Seguidamente vamos a tener las palabras de agradecimiento de parte de nuestra coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, Alexandra Fayad. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. A ver, hemos visto que hay una estrecha relación entre la planeación estratégica aplicada al entorno familiar y la gestión de conflictos, ¿no? Esta relación no solamente es posible, sino que en realidad es necesaria si es que nosotros estamos buscando construir pues, hogares que sean más armónicos, hogares con una visión democrática, resilientes, donde se puede irradiar la práctica de una convivencia pacífica hacia nuestro entorno, hacia la sociedad, hacia nuestra comunidad. Entonces estamos viendo, y te agradezco de verdad enormemente, Alberto, que nos has permitido ver cómo la planeación estratégica tiene que ver con esa capacidad de la familia para poder sentarse, conversar, proyectarse a futuro, establecer metas que sean comunes y a partir de eso tomar decisiones que sean colaborativas, conscientes, en búsqueda pues del desarrollo del bien común, digamos, dentro de la familia, ¿no? Entonces, en este proceso, cada miembro tiene un rol activo donde cada uno pues plantea sus intereses, define cuáles son sus responsabilidades, identifica cuál es la prioridad que cada uno tiene y a partir de eso puedan construir una visión compartida del bienestar familiar que se busca, ¿no? Para este grupo social. Entonces, este ejercicio, a partir de lo que te he escuchado, pues es un poderoso mecanismo de prevención y gestión de conflictos, ¿no? Y es que cuando hay claridad en el mensaje, en la comunicación, hay menos conflicto, ¿no? O por lo menos hay formas de cómo resolver los conflictos, pero formas más accesibles, formas más positivas, más constructivas, ¿no? Porque, claro, donde hay acuerdos hay menos enfrentamientos y donde hay diálogo constante, entonces hay menos silencio que puede resultar inclusive dañino, ¿no? Entonces, la mayoría pues, de los conflictos familiares van a surgir no inclusive de grandes diferencias, sino de pequeñas expectativas que cada uno tiene, inclusive que no son comunicadas, ¿no? O de roles que se entienden mal, o de decisiones que han sido impuestas, o de una convivencia que no necesariamente tiene una clara dirección, ¿no? En ese sentido, entonces, vemos que la planeación estratégica no elimina los conflictos porque es lógico y natural que exista, ¿no? Sino más bien reduce esa frecuencia, esa intensidad y obviamente las consecuencias destructivas que pueden existir cuando se gestionan de una manera inadecuada los conflictos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, muchas gracias por darnos esta cátedra que nos ha permitido ver pues que la planeación estratégica familiar es una forma de conciliación preventiva, ¿no? Es una invitación a construir acuerdos antes que surjan situaciones de crisis y nos invita pues a establecer canales de comunicación donde puede evitarse situaciones de tensión y a partir de eso pues decidir juntos y no imponer, ¿no? Y buscar comprender antes que reaccionar. Desde el Ministerio de Justicia reconocemos la urgencia de impulsar estas herramientas que promuevan pues, la resolución pacífica de conflictos desde el ámbito más cercano al ciudadano, que es su familia, ¿no? Entonces, la promoción de la planeación estratégica familiar es una apuesta, entiendo yo, una apuesta por la democracia, por la justicia restaurativa, por el acceso efectivo a los mecanismos adecuados de resolución de controversias. Muchísimas gracias, mi apreciado Alberto. Gracias a ustedes. Excelente exposición, muy claro, muy didáctico, muy fluida tu exposición.
Muchas gracias a quienes nos han acompañado, que entusiastamente han estado preguntando, que se han involucrado con esta actividad. Y has hecho referencia inclusive a nuestra querida amiga Luciana Catali, que es también amiga del ministerio, amiga también de nosotros. Y de verdad que todos sumamos esfuerzos para poder construir un mundo cada día mejor, ¿no? Con mayor bienestar para todos los que vivimos en él. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. No se olviden del mismo canal a la misma hora. Bueno, pues muchas gracias, agradezco mucho su atención. Sigo estando a sus órdenes. Puedo dejarles ahí, tú tienes mi contacto y si le gustas compartirlo con los participantes con mucho gusto y muchas gracias. Tienen así aquí su casa en el norte de la República Mexicana, en Saltillo, en la capital del estado de Coahuila. Para que sepan dónde está Coahuila, estamos cerca de 1 hora de Monterrey, Nuevo León. ¿Ok? Pero estoy aquí a sus órdenes. Gracias, querido Alberto. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias, doctor Alberto. Es para nosotros también un placer haber compartido con usted esta tarde. Ok. Muchas Estimados gracias. participantes, José, ¿se encontrará por ahí, José, por favor? Sí, Miguelito. Para el QR, por favor. Estimados participantes, va a proyectar el ingeniero José el QR del próximo evento académico del Centro de Estudios que se llevará a cabo el día de mañana. El evento es Derechos Humanos en el Proceso Penal. Están cordialmente invitados el día de mañana de 3:30 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias, ingeniero José. De esta manera hemos llegado pues a la parte final de la Conferencia Virtual Internacional Planeación Estratégica para la Gestión Familiar, agradeciendo a nuestro ponente y a cada uno de ustedes por su participación. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo y un beso. Gracias. Gracias.